Damos la bienvenida a Ojo con Eso Televisión a Vicente Brito, expresidente de Fedecámara, su líder empresarial, pues más que conocido en Venezuela y en todas partes, porque por supuesto su figuración fue estelar en momentos en que Venezuela de alguna manera representaba un bastión económico de muchísima importancia a nivel nacional e internacional. Y desde luego pues han sobrevenido cosas, presidente, que desde luego nos han puesto a repensar cómo reflotar estas cosas, cómo encontrar el camino y el sendero de la recuperación. Yo le pedía pues un punto de vista sobre estas situaciones que nos han sobrevenido desde hace 20 años para acá, donde el factor comercio y el factor industrial pues de alguna manera están de capa caída, disminuidos 100%, y desde luego pues eso afecta al resto de la colectividad nacional, y la diáspora lo indica muy claro, pues todo el mundo salió en la búsqueda de otros horizontes, de sobrevivir, porque las oportunidades y los campos de trabajo pues se mermaron todos. Entonces yo le preguntaba cómo visualiza, cree posible un rescate a mediano o largo plazo, o hay complicaciones en cuanto al diálogo y las comunicaciones con las autoridades oficiales, entre comillas, para buscar corrección a esta problemática. ¿Cómo se está manejando el sector? Bueno, afortunadamente para Venezuela, nosotros somos un país muy bien dotado de recursos naturales. Inclusive el deterioro que se observa son en infraestructura, no en las fuentes de producción, como es materia prima, los grandes reservorios de agua tenemos, con las grandes represas, tenemos una distribución eléctrica deficiente, pero que puede ser sustituida, puede ser mejorada. O sea, es una de las condiciones muy importantes en cualquier proceso de desarrollo, que lo básico es qué voy a producir, de dónde lo voy a producir. Y Venezuela tiene cómo producir, porque tiene, como te dije, nosotros tenemos inclusive una capacidad instalada eléctrica de 40 megavatios, prácticamente más del doble del consumo actual, lo cual nos facilita reactivar las empresas básicas como la de aluminio, que utiliza mucha electricidad, la producción de acero, la cementera, la misma distribución eléctrica hacia el consumo de la gente y de las empresas. Entonces, cuando tú observas, nosotros tenemos 130 y tantos elementos de materia prima de los 150 más importantes del mundo. O sea, más necesarios, tenemos 130 y tantos. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Dos factores aparte de la materia prima: inversión de capital y tecnología. Okay. La tecnología la tienen normalmente las empresas transnacionales, las grandes, las que se han dedicado por 40, 50, 80, 100 años a producir acero, a producir aluminio, a producir cualquier cosa, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos darle la oportunidad a estas empresas transnacionales para que se ubiquen en el país, para que generen empleo. En una oportunidad, yo haciendo un análisis económico con unas personas interesadas, decía: señor, después que una empresa invierte en un país 6.000, 7.000, 8.000, 20.000 millones de dólares en infraestructura, ¿cómo se va a llevar a las plantas? Ya eso queda en el país, eso pertenece a ese país. Lo que hay que buscar la forma de negociar acuerdos de lo que se denomina el beneficio que deja en impuestos y que deja en términos de preparación, como fue la experiencia de las petroleras aquí hace unos 70, 80, 90 años atrás, en el cual yo soy de un pueblo petrolero, Caripito, y me recuerdo que ahí teníamos una infraestructura óptima que la mantenía la Creole, que era la transnacional del Standard Oil of New Jersey. Entonces, esa experiencia tenemos que utilizarla y tomar las mismas actuaciones positivas que hemos visto con gran desarrollo en países ahorita que mantienen una filosofía de Estado comunista, como es el caso de Vietnam, en el cual todo el sector económico ha ido pasando rápidamente al sector privado. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno actúa como un gobierno con un dogma político, pero el sector económico productivo y se observa en las mejoras de calidad de vida en esos países. Entonces, en la capacidad de recuperación económica no es como dicen algunos de 20, 30 años, no, señores, es casi inmediata. Casi inmediata. Pero la cerrazón, Vicente, la cerrazón es ideológica. Si ideológicamente no se consiente la participación del sector privado, se le acosa, se le tiende un cerco, se le limitan las posibilidades pues, de contratar servicios afuera para complementar el rescate. ¿Cómo hacer entonces?
Bueno, yo no diría que es ideológica, simplemente la experiencia de pasar el 80% de toda la actividad económica a manos del Estado resultó catastrófico. Primero, las empresas que se expropiaron y se cancelaron, como Electricidad de Caracas, como la cementera, entre el caso de Sidor, hoy si se pagaron por eso 90.000, 100.000 millones de dólares, hoy no vale sino el 10%, porque su desmejora ha sido preocupantemente inconveniente. Y si usted analiza a los privados que le quitaron sus empresas, sus tierras, sus fincas, igual. Entonces, el Estado como factor de producción, como factor económico, en cualquier país del mundo ha fracasado. Y aquí la crisis que tenemos en este momento es por eso, porque el factor de Estado productivo fracasó. Usted ve ahorita, por ejemplo, vamos a poner las cementeras. Aquí producimos 7 millones de toneladas al año y la meta es de 12 millones. Aquí está una empresa mexicana, Cemex, que había tenido capacidad de aumentar la producción 2 veces y aspiraba a llegar a 5 veces la que está ubicada en Puerto La Cruz, el antiguo Vencemos. Sí. Y simplemente hoy no produce casi menos de 1 millón de toneladas. Entonces, aquí hay una demostración evidente que el problema ideológico no tiene que ver nada con el problema económico, porque vuelvo a repetir el caso de Vietnam. Ellos tienen su mentalidad ideológica comunista, pero su economía es abierta porque es el nuevo concepto que vienen aplicando los marxistas comunistas de tener su control político, pero lo económico es completamente competitivo y abierto. ¿Cómo lograr entonces, hay enlaces a estas alturas como para que esa gente entienda que definitivamente tienen que dejar que lo económico tome su camino y su rumbo adecuado y dedicarse ellos a la política? Porque los veo siempre como muy empecinados en que ellos quieren manejar los dos factores. Bueno, es que el ejemplo más expedito es que la ley, cuando tú analizas la ley antibloqueo, es una ley antagónica a lo que era socialismo siglo XXI, porque es una reprivatización de las empresas que han sido estatizadas. Simplemente, o sea, esta empresa no está funcionando, estamos perdiendo dinero, buscamos un grupo económico y se la cedemos. Y eso es lo que están aplicando. Y inclusive, por ejemplo, para hoy está prevista una reunión entre Fedecámara con la vicepresidenta Rodríguez y los otros componentes de los actores económicos, porque sencillamente no es insostenible el país en la forma que está, por 2 razones fundamentales. Desmejoras sociales preocupantes, o sea, la gente se ha empobrecido, la capacidad de consumo de apenas 5% de los venezolanos, mientras el 95% no pueden accesar a los medios o a las necesidades que requieren diariamente. Es realmente insostenible, no pueden ya sostener este modelo. Y el otro aspecto tiene que ver con las pérdidas que tienen las empresas públicas. El Banco Central, si usted analiza la emisión de dinero inorgánico, va a PDVSA, y ahí PDVSA paga impuestos al fisco, que no son porque no hay utilidades, paga unos impuestos que no se justifican. Y el otro es para cubrir las pérdidas de todo el conglomerado empresarial del Estado. Entonces, solución o resultado, hiperinflación, pobreza, etcétera. ¿Usted cree próximo esos entendimientos con Delcy Rodríguez, con esos funcionarios que les están asignando como interlocutores? ¿Entienden el problema? ¿Conocen de ellos? ¿Son capaces de cambiar de actitud? Ellos han buscado la asistencia de profesionales capaces. No estoy directamente involucrado en las reuniones, pero los intercambios que tengo con el presidente de Fedecámara y algunos otros dirigentes que asisten a las reuniones, ellos están gratamente sorprendidos por esa vocería económica que está participando. Los ven muy preparados, muy claros y con una visión distinta a la tradicional de lo que era el gobierno anteriormente. Entonces, hay una expectativa. Y como lo dije anteriormente, ellos están, como se dice, en una curva de caída. No tienen cómo ir atrás. O resuelven o sencillamente el país colapsa. Estamos en una situación muy difícil y se han dado cuenta bastante tarde, porque si hubieran tomado esa decisión hace 5 años atrás, no tuviéramos esta hiperinflación, no tuviéramos esta situación de alta dependencia de importaciones. Quizás somos uno de los 10 países del mundo que importa más del 80% de lo que consume. Cierto. Y entonces, en este momento, ¿por qué lo hace? Porque la gente, primero, los dólares que están circulando en el país les permite a la gente adquirirlo.
y muchos familiares, los que se nos han ido afuera, nos están sosteniendo a nosotros con esas remesas. Entonces, esa no es tampoco una solución, es simplemente un mecanismo temporal, porque la gente observa que la inflación cada día afecta también el consumo, porque en la medida que aumentan los precios en dólares, se les recorta su capacidad de consumo. Entonces, es una situación compleja. Y además, aquel sistema de distribución de alimentos vía CLAP, donde se le entregaba a la gente un promedio de 2 o 3 subsidios de CLAP, de las cajas o de las bolsas de comida al mes, hoy prácticamente se hace cada 2 o 3 meses. Entonces, la gente tiene una situación, primero, de limitaciones muy preocupantes en el consumo de alimentos. Claro. Y segundo, en una complejidad social donde todos los elementos juegan en contorno, o sea, la parte de gasolina, el transporte, la situación de los servicios públicos, el agua, falla, la electricidad. Entonces, las soluciones tienen que venir por decisiones políticas de quienes ejercen el gobierno, no por parte del sector privado. Ahora, yo le hago una pregunta adicional, presidente. Hay sectores económicos que son más expeditos que otros para una recuperación inmediata. Por ejemplo, el sector turismo, que no requiere de grandes inversiones ni montar infraestructura del otro mundo. Simplemente convocar a todo el que quiera de alguna manera hacer una actividad de servicio en ese ramo. Y tenemos en Venezuela, yo creo que 6 estados que de alguna manera pueden empezar a levantar temprano. Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Bolívar, Mérida, Táchira, por ejemplo, por poner algunos. Margarita, en un caso que tuvo una conformación económica y un puerto libre y todas esas cosas, y el turismo como una empresa creciente, nadie asiste del gobierno allá a reunirse con esos sectores para decir, bueno, mira, ustedes van a ser los primeros o los segundos o los terceros en donde vamos a enfilar la recuperación conjuntamente con el sector privado. ¿Por qué eso no pasa? Bueno, es que realmente es el sector que es de recuperación inmediata, porque afortunadamente el 70-80% de la infraestructura hotelera ha quedado vigente, por gran esfuerzo de sus dueños, con pérdidas que han tenido muy cuantiosas, pero ahí están. Inclusive, Margarita tiene una de las mejores infraestructuras del Caribe. Tiene un aeropuerto internacional para inclusive 2 pistas a la vez operativas, y lo podemos observar que en los años 80, 90, teníamos un influjo de inmigración de países como Argentina, Brasil, Colombia, Alemania, Holanda, España, y mucha gente estaba viniendo de Asia, China, de la India, Japón. Entonces, Venezuela tiene una ventaja comparativa y competitiva como muy pocos países, porque afortunadamente el sector empresarial privado, a pesar de todos los mecanismos que utilizó el gobierno para desplazarlo, para anularlo, para minimizarlo, ahí quedó vigente. Ese ha sido nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Y ahí estamos. Hoy el 80-85% de lo que no se importa y se produce en el país se comercializa por la vía de la empresa privada.